¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de esta su casa, la señal de América Latina y el Caribe Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares de esta emisión. En América Latina, México registró un aumento récord del comercio exterior. En contexto, Vietnam apuesta por convertirse en una potencia manufacturera. Y en nuestro bloque 360, para hacer frente a la inflación, Corea del Sur aumenta su tasa de interés. Esta información tenemos para usted el día de hoy. Acompáñenos, por favor. Vamos a comenzar con México, ya que en julio de 2026 el comercio exterior de este país se disparó precisamente al registrar valores récord en ambos sentidos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mire, las exportaciones totales subieron 43,7% anual a llegar a 81.420 millones de dólares, impulsadas por las no petroleras y las manufactureras, destacando un alza de 134% en equipos eléctricos y electrónicos, mientras que las importaciones totales crecieron 45% a 82.268 millones de dólares. Tras haber tenido un superávit en junio, la balanza comercial en mercancías volvió a ser deficitaria en julio por 847,5 millones de dólares. En el acumulado de enero a julio de 2026, las exportaciones sumaron 471.387 millones de dólares y las importaciones alcanzaron 462.132 millones, dejando un superávit de 9.255 millones de dólares para el periodo. Le cuento por otro lado que las máquinas, vehículos de diésel, motores y gasolina están liderando precisamente las importaciones en Guatemala. Esto de acuerdo con datos del Banco Central. El detalle de la información es que entre enero y junio el país destinó 2.034,8 millones de dólares al primer rubro. Me refiero en este caso a las máquinas. 1.950,9 al tema de vehículos y 3 millones a diésel y gasolinas. Le siguieron plásticos, hierro y acero, químicos, farmacéuticos, manufacturas, derivados del petróleo. Las compras totales de bienes al exterior sumaron 18.563,3 millones de dólares, un incremento interanual del 10,47%. El 75,1% se concretó en 5 mercados, entre ellos Estados Unidos con 6.036,9 millones, China con 3.037,5, Centroamérica con 2.041,6 millones, México con 1.725,2 y finalmente la eurozona con 1.103,9 millones, frente a unas exportaciones de 8.613,3 millones de dólares. Un editorial de Soy 502 advirtió sobre el déficit comercial y señaló que el país necesita fortalecer sus ventas externas y aprovechar mejor lo importado en maquinaria y tecnología para de esa manera impulsar la competitividad empresarial.
Le cuento, por otro lado, que en el caso de Panamá, el fenómeno del Niño, que como usted sabe será atípico en esta ocasión, bueno, está generando alertas y particularmente pues está dando aviso sobre el déficit de lluvias y evidentemente de inundaciones que pueden ser provocadas. De acuerdo con esta información que le proporciono, para mitigar los efectos, productores del sector industrial y también el gobierno articulan medidas de manejo de agua, alimentación y asistencia técnica. Por su parte, el presidente de ANARPOL, Ricardo Pérez, estimó una caída del 10% en la producción lechera, un sector que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, ya vio disminuir un 34,9% la fabricación de leche evaporada, condensada y en polvo entre enero y abril de 2026, con una producción anual de hasta 189 millones de litros y cerca del 50% del consumo dependiente de importaciones. Panamá busca sostener la actividad, mientras el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, prioriza garantizar agua para los animales y atender las realidades de cada región, asegurando que por ahora no hay alerta de desabastecimiento, es lo que declaró el funcionario. Le cuento por otro lado que la demanda laboral tocó fondo al llegar al 15,4%, esto en Uruguay de acuerdo con datos recientes. Particularmente le hablo del monitor laboral de Advice. De acuerdo con esta información, el retroceso marcado por menores llamados en tecnologías de la información consolidó una tendencia a la baja por tercer semestre consecutivo desde finales del año 2025. En julio se registraron 6.197 oportunidades de empleo en medios digitales, el nivel más bajo en lo que va de 2026 y el menor volumen desde mayo de 2024, aunque encadenó su sexta caída interanual consecutiva, influida por la alta base de comparación del año pasado. La consultora indicó que el resultado entra dentro de lo esperado para el tramo intermedio del año. El informe vinculó el descenso con una contracción interanual de la actividad económica reflejada por el Banco Central, aunque proyectó una mejoría para el segundo semestre que recién comienza. Vietnam. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. No se vaya. Al volver en contexto estaremos viendo cómo Vietnam se está convirtiendo en una potencia económica. Tenemos todos los detalles cuando regresemos. Como le adelantaba antes de la pausa, en este espacio de análisis estaremos hablando de Vietnam, que está apostando por volverse una potencia económica. Esto pues aprovechando justamente el escenario de la reconversión del comercio mundial. Para conocer más detalles, le acompaño a ver conmigo el siguiente material. Vietnam se ha convertido en una de las economías de mayor dinamismo en Asia. Durante el primer semestre de 2026, su Producto Interno Bruto creció 8,18% interanual, mientras que en el segundo trimestre la expansión alcanzó el 8,39%. La industria y la construcción avanzaron con fuerza, confirmando que la manufactura continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento. El gobierno vietnamita se ha fijado una meta especialmente ambiciosa: alcanzar un crecimiento de al menos 10% en 2026. Sin embargo, las previsiones de organismos y entidades internacionales son más moderadas y sitúan la expansión en un rango inferior. La diferencia revela
revela uno de los principales desafíos de Hanoi. Vietnam quiere mantener el ritmo de industrialización, atraer nuevas inversiones y convertirse en un centro tecnológico regional, pero necesita hacerlo sin generar desequilibrios en infraestructura, energía, programas sociales o finanzas. La producción industrial aumentó 11,4% durante los primeros 7 meses del año, mientras las exportaciones alcanzaron cerca de 319.500 millones de dólares, impulsadas principalmente por productos manufacturados. El crecimiento, por tanto, no responde únicamente al consumo interno. Vietnam está aprovechando una transformación mucho más amplia, la reorganización de las cadenas globales de suministro. Empresas que durante años concentraron gran parte de su producción en China están buscando nuevas plataformas industriales. Vietnam ha conseguido posicionarse como uno de los principales destinos de esa estrategia, pero el verdadero interrogante no es si Vietnam puede crecer rápidamente. La pregunta es si puede convertir ese crecimiento en una economía con mayor capacidad tecnológica y productiva propia. Tradicionalmente, Vietnam se ha caracterizado por ser uno de los grandes proveedores de productos de mano de obra, textiles, calzado y algunos otros materiales similares. Sin embargo, pues se está dando ya una reconversión hacia otro tipo de tecnologías, como por ejemplo electrónicos, computación y lo que tiene que ver ya también con computadoras, teléfonos, maquinaria y componentes tecnológicos. Y es que durante los primeros 7 meses de 2026, las exportaciones alcanzaron aproximadamente 319.530 millones de dólares, un incremento de 21,7% interanual. Los productos manufacturados representaron más del 90% del total exportado. Entre los sectores más dinámicos destacan el que tiene que ver con computadoras y componentes electrónicos, la maquinaria y los teléfonos. Vietnam se ha convertido en una plataforma esencial para grandes compañías tecnológicas que buscan ahora diversificar su producción dentro de Asia. Samsung es el ejemplo más visible. El gigante surcoreano ha convertido a Vietnam en uno de sus principales centros multimundiales de fabricación y continúa ampliando su presencia. Intel, Amkor y otras compañías también participan en el desarrollo de capacidades relacionadas con la industria de semiconductores. Sin embargo, Vietnam todavía no es un gran productor de chips avanzados. Su fortaleza se encuentra principalmente en el ensamblaje, empaquetado, pruebas y fabricación de componentes, actividades fundamentales dentro de la cadena tecnológica, pero diferentes del diseño y la fabricación de semiconductores de última generación. Este crecimiento exportador de Vietnam tiene una paradoja. Sí, se exporta más, pero también se depende más de las importaciones. A continuación, detalles. Entre enero y julio de 2026, el país exportó alrededor de 319.530 millones de dólares, pero sus importaciones alcanzaron aproximadamente 340.050 millones, lo que generó un déficit comercial superior a 20.000 millones de dólares. A primera vista, la cifra podría interpretarse como una señal de debilidad, pero la composición de esas importaciones cuenta una historia diferente. Alrededor del 94% correspondió a bienes utilizados en la producción, maquinaria, componentes electrónicos, materias primas e insumos intermedios. Esto quiere decir que Vietnam importa para producir, y ese mecanismo es una de las claves de su crecimiento. Componentes y equipos procedentes principalmente de China, Corea del Sur y otros países llegan a las fábricas vietnamitas y allí son incorporados a teléfonos, computadoras, equipos electrónicos, maquinaria, textiles y otros productos que posteriormente son exportados hacia Estados Unidos, Europa y numerosos mercados internacionales. El déficit comercial, por tanto, no refleja necesariamente una pérdida de competitividad. En parte, puede ser consecuencia de una expansión industrial que requiere cada vez más maquinaria e insumos, pero también revela una limitación estructural. Vietnam todavía no controla toda la cadena de valor de lo que se exporta. Esto quiere decir que una interrupción en el suministro de componentes o materias primas podría afectar directamente su producción industrial. Esa es la paradoja vietnamita. El país exporta productos cada vez más sofisticados, pero todavía depende del exterior para fabricar una parte fundamental de ellos.
La economía de Vietnam y la relación con otras potencias es uno de los grandes ejemplos de cómo se da precisamente esta situación. Vietnam tiene un estrecho vínculo con dos de las grandes potencias. Por un lado, China en Asia y por el otro lado, Estados Unidos en América, que es su principal mercado de exportación. Durante los primeros 7 meses de 2026, Vietnam importó desde China alrededor de 138.600 millones de dólares, principalmente maquinaria, componentes, materias primas y bienes intermedios. Al mismo tiempo, las exportaciones vietnamitas hacia Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 104.700 millones de dólares. La fórmula resulta clara. Vietnam necesita a China para producir y a Estados Unidos para vender. Esta posición ha convertido al país en uno de los principales beneficiarios de la estrategia conocida como China Plus One, mediante la cual numerosas empresas buscan diversificar parte de su producción fuera del territorio chino. Pero Hanoi debe caminar sobre una línea delicada. Washington ha aumentado su preocupación por la posibilidad de que mercancías de origen chino utilicen Vietnam como plataforma para evitar aranceles. Las autoridades vietnamitas han expresado su disposición a combatir el fraude comercial y fortalecer los mecanismos de control. Al mismo tiempo, Vietnam y China continúan ampliando su cooperación económica e infraestructura. El desarrollo del corredor ferroviario Lao Chi Hanoi Hai Phong busca mejorar la conexión entre la frontera china y los principales centros industriales y portuarios vietnamitas. Este dinámico ascenso de Vietnam sería imposible de entender si no tomamos en cuenta la inversión extranjera. Aquí le va la información. Mire, de acuerdo con los datos que tenemos y que le presentamos a continuación, pues durante el primer semestre de 2026, el país recibió alrededor de 34.650 millones de dólares en inversión extranjera registrada. Esto representa un aumento del 61% respecto al mismo periodo del año anterior. La inversión efectivamente desembolsada alcanzó 13.030 millones de dólares, uno de los niveles más elevados registrados para un primer semestre, dirigiendo la mayor parte del capital hacia la manufactura y el procesamiento. Corea del Sur ocupa una posición histórica fundamental, con Samsung como principal símbolo de esa presencia. Empresas estadounidenses como Intel y Amkor participan en el desarrollo de capacidades tecnológicas, mientras que compañías japonesas, chinas y de otros países también han convertido a Vietnam en una plataforma estratégica. El sector con inversión extranjera genera alrededor del 80% de las exportaciones vietnamitas. Eso significa que una parte considerable del éxito exportador depende de decisiones de empresas multinacionales. Por eso, Hanoi está intentando modificar su estrategia. Ya no se trata únicamente de atraer más capital, el objetivo es atraer mejor inversión, ya que el futuro del modelo vietnamita dependerá precisamente de esa transición. Vietnam ha llegado a este 2026 con cifras que hablan precisamente o que reflejan este extraordinario crecimiento. Para comenzar a hablar de ello, déjenme primeramente ponerle un primer dato. El PIB que creció 8,18% durante el primer semestre. La producción industrial aumentó 11,4% en los primeros 7 meses. Las exportaciones superaron los 319.000 millones de dólares y la inversión extranjera continúa llegando a niveles elevados, pero detrás de esas cifras existen vulnerabilidades que definirán la próxima etapa. Vietnam tributa de China para una parte importante de sus insumos y maquinarias. Depende de Estados Unidos como uno de sus principales destinos de exportación y depende de las multinacionales para sostener una gran parte de su producción industrial. Además, el rápido crecimiento exige nuevas carreteras, puertos, redes eléctricas, ferrocarriles y trabajadores especializados. El desafío ya no consiste solamente en crecer, consiste en decidir qué tipo de economía quiere construir Vietnam. El país puede consolidarse como una plataforma de producción para empresas extranjeras o bien utilizar la inversión actual para desarrollar empresas proveedoras y tecnológicas nacionales capaces de competir internacionalmente. Esa diferencia será determinante. Vietnam está aprovechando la fragmentación de la economía mundial para acelerar su desarrollo. Hanoi no quiere sustituir a China, sino integrarse en las cadenas asiáticas que China ayudó a construir y al mismo tiempo convertirse en una puerta de entrada hacia Estados Unidos y también hacia otros mercados.
Hacemos una pausa. Al volver como parte de nuestro bloque 360 hablaremos de Corea del Sur, que, bueno, pues está tratando de evitar precisamente o de combatir el tema de la inflación. Vuelvo con esta y más información. Para comenzar este bloque 360 hablamos de Corea del Sur, como le adelantaba, eleva al 3% su tasa de interés y esto con el objetivo de poder combatir la inflación que está azotando a ese país. De acuerdo con esta información, le cuento que el aumento de la tasa de recompra de referencia a 7 días en 25 puntos básicos por parte del Banco de Corea representa 2 aumentos consecutivos debido a que la inflación se mantuvo por encima del objetivo y la deuda de los hogares continuó aumentando. La decisión del Banco Central se produjo tras un aumento de 25 puntos básicos en julio, que marcó su primer giro hacia el endurecimiento monetario desde enero de 2023. La misma contradijo una encuesta de la Asociación Coreana de Inversiones Financieras a 100 expertos en renta fija, en la que el 79% había pronosticado que la tasa se mantendría sin cambios. El ente monetario justificó su actuar, alegando que era necesaria una acción preventiva para evitar que las presiones inflacionarias se extendieran. En la República Islámica de Irán, la población rechaza las nuevas sanciones de Estados Unidos. Los iraníes reconocieron que cada nueva ronda de sanciones tiene un impacto negativo en la economía y en la vida cotidiana de las personas, desde fluctuaciones monetarias hasta interrupciones en las exportaciones de energía. A su vez destacaron que la presión económica hacia su país ha aumentado por la inestabilidad en Asia Occidental, promovida por Estados Unidos e Israel. Cabe recordar que esta semana el gobierno estadounidense anunció el inicio de la operación Paria Económico para cortar todas las opciones económicas de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra el país de Asia Occidental. Aquí algunas declaraciones. En más información, la sequía paraliza el transporte fluvial por el río Danubio, afectando al sector agrícola de Bulgaria. Aquí los detalles. La prolongada ola de calor ha provocado una caída en el caudal del río Danubio a su paso por Bulgaria, dejando la mayor parte de sus tramos innavegables a finales de agosto. La parálisis en la principal arteria fluvial del país afecta a la industria nacional de cereales, dado que los agricultores se vieron obligados a implementar otros transportes para movilizar su mercancía y disminuir el riesgo de pérdidas monetarias significativas. Normalmente, el Danubio es nuestra principal ruta para transportar cereales. Este año, como los barcos no pueden navegar, tenemos que usar camiones. Pero el transporte por carretera es demasiado caro, así que, aunque tuvimos una buena cosecha, perdimos dinero. Esta situación es crítica si se toma en cuenta que las exportaciones de cereales son el pilar fundamental del comercio exterior de Bulgaria, destacándose que el trigo, el maíz y las semillas de girasol del país se comercializan en grandes cantidades a Grecia, Alemania y los países nórdicos, generándose así un panorama complejo para los agricultores búlgaros, donde poseen cosechas significativas pero no pueden trasladarlas adecuadamente y las opciones disponibles son difíciles de abordar por su alto costo. En todos mis años como agricultor, esta es la primera vez que tengo una buena cosecha, pero no he podido transportarla. Ahora estoy perdiendo dinero, usando camiones solo para vaciar el almacén, porque las semillas de girasol se cosecharán pronto. Este problema nacional con respecto a la logística es estructural, dado que la mayor parte de las zonas productoras de cereales se concentran en el norte y el oeste, mientras que sus principales puertos de exportación están ubicados en la costa del Mar Negro, al sur. En años normales, el Danubio era la arteria que conectaba a ambos puntos, pero este año, producto de los efectos del cambio climático, esta vía clave se vio paralizada, estrangulando así la salida de productos al mercado internacional y generando una mayor presión económica a los agricultores, mismos que luchan contra
contra el clima para mantener a flote sus medios de producción e ingresos. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo al cierre de la presente jornada y como todos los días vamos a iniciar con el West Texas Intermediate, el WTI de referencia en Estados Unidos, cuyo precio marcó $83.63 por barril, un incremento de $1.40. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, se ubicó en $89.70, un alza de $1.86 y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $86.39, cayendo en este caso $3.89. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo le agradezco el favor de su compañía y nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Sigue en la señal de Telesur.